Bueno, en los ejercicios adicionales de la práctica 8, el 1 nos pide sea f de x una función que va de 4 a 8, el intervalo 4 a 8 como dominio, a los reales como imagen, definida como, y esta es la función, hallar los valores máximos y mínimos absolutos de la función. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo se comporta la función. Podemos hacer primero cuánto vale f de 4. F de 4 es 4 al cuadrado sobre 1, es decir, 16. Vamos a ver cuánto vale f de 8, que es el otro. F de 8 es 64 sobre 5, 64 quintos. Bien, y eso es 12,8. Perfecto, ahora vamos a ver cómo se comporta la función en el medio. Para eso vamos a derivar. Entonces, derivo esta función, que también es muy fácil de derivar porque son dos polinomios. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera por la derivada de la segunda, chau, no sé para qué puse el paréntesis ese, x cuadrado sobre este al cuadrado. Bien, entonces acá puedo hacer propiedad distributiva y me queda 2x cuadrado menos 6x menos x cuadrado y abajo x menos 3 al cuadrado. Junto las x, 2x menos 1 me queda x cuadrado menos 6x sobre x menos 3 al cuadrado, y entonces f' de x es, saco factor común x y me queda x menos 6, esto para facilitar las raíces de esta función. Y entonces, para que esto se me haga 0, obviamente 3 está excluido del dominio. Y acá es desde menos 4 hasta 8, así que en 3 no voy a tener ningún problema. Entonces me fijo lo de arriba. Para que la derivada sea 0, x tiene que ser 0 o x tiene que ser 6, ¿sí? Porque son los que me hacen 0 el numerador. X0 lo descarto porque está fuera del dominio, lo mismo que el X3 que me traía problemas en el denominador. Entonces, el único que me queda, el único punto crítico dentro de este intervalo es X6. Vamos a hacer F6 para ver cuánto nos da. Sería 36 tercios, es decir, 12. Bien, ahora vamos a hacer el cuadrito famoso. F', no hay mucho que recorrer. Esto es de 4 a 6, así. En 6 esto se me hace 0 y esto es de 6 a 8. Bien, le doy un valor, por ejemplo, x5 entre 4 y 6 y miro esto, ¿sí? Esto es x menos 6 y abajo siempre va a ser positivo porque es un cuadrado. Entonces, esto es lo que me va a dar el signo. Entonces digo, si x es 5, el x es positivo y 5 menos 6 es negativo. Más por menos menos, acá baja. Si le doy un valor 7 entre estos, este va a ser positivo y 7 menos 6 va a ser positivo también, es decir que sube. Quiere decir que acá la función tiene un mínimo. Entonces, tiene un máximo absoluto acá. De ahí no sube la función, ¿sí? Entre 4 vamos a hacerlo porque para que se note bien. Este es 4 y este es 8. Dijimos,
En 4 toma valor 16 y está incluido. Así que chuki chuki, ahí toma ese valor. Después, el otro problema lo teníamos en 6, que toma un valor de 12. Ahí está. Y en 8 toma un valor de 12,8, es un cachito más arriba que ese. Y la función me dice que hace este dibujo, viene decreciendo y crece. Con lo cual, en este intervalo que va de acá a acá, este es el valor máximo y este es el valor mínimo absoluto dentro de ese intervalo. Entonces, el máximo absoluto está en 4 y 16 y el mínimo absoluto está en 6, 12. Listo. Bueno, el ejercicio 2 me pide para qué valores de k perteneciente a los reales esta ecuación igual a k tiene solución con x entre 3 y 12. Y para cuáles de estos valores la solución es única. ¿Qué me está pidiendo? K es la imagen, me está pidiendo cuál es la imagen de esta función entre estos valores. Eso es lo que me está pidiendo. Entonces, vamos a empezar a analizar esta función. Vamos a hacer que esta sea la función raíz de x menos 3. Me olvido de k, porque k es solo la imagen que me va a dar. Entonces, lo primero que voy a hacer es ver cuánto vale la función en los extremos. F de 3 es 0, porque ya me dio 0 la primera parte, así que f de 3 es 0. F de 12 es raíz de 12 menos 3, que es 9, por e a la menos 2 novenos por 12. ¿Sí? Si simplifico esto por 3, esto me queda 4 tercios y entonces me queda 3 por e a la menos 8 tercios. Y ese es el valor de f de 12, que es más o menos 0,21. Esto como para tener una idea para dibujarla después. Bien, ahora vamos a ver cuál es el comportamiento de la función en el medio de estos dos valores. Entonces hacemos la derivada. Es una multiplicación, así que esto nos va a quedar no tan grande. Espera un cachingui. Vamos a hacerlo así. 1 sobre 2 raíz de x menos 3 por la segunda sin derivar menos 2 novenos de x más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, que es como la derivada de e a la x, me queda igual, y después bajo el menos 2 novenos. Ahí está. Entonces esto me quedaría, saco factor común e a la 2 novenos. Espera un cachito, acá me quedaría e a la menos 2 novenos de x. Y acá 2 raíz de x menos 3. Y acá si ordeno un cachito me queda menos 2 raíz de x menos 3 por e a la menos 2 novenos de x. Y acá el 9, este que me quedó colgado. Entonces, ahora necesito, esta es la derivada, yo necesito que esta derivada sea 0, con lo cual esto va a ser igual a esto, porque pasa para el otro lado. Entonces, me queda que e a la menos 2 novenos de x sobre 2 raíz de x menos 3
es igual a 2 raíz de x menos 3 por e a la menos 2 novenos de x sobre 9. Este se me va con ese. Y entonces me va a quedar el 2, el 9 acá, 9, paso el 9 para acá y este 2 que multiplica este 2 y me queda 9 cuartos. Y del otro lado me queda raíz de x menos 3 por raíz de x menos 3, que es raíz de x menos 3 al cuadrado, que es lo mismo que x menos 3. Entonces, x va a ser 9 cuartos más 3. Y eso me da 21 cuartos. Ese es el único punto crítico que tiene. Entonces, si hacemos el dibujito, vamos a hacerlo por acá. Si hacemos el dibujito, f' de x, esto me queda desde 3, que es de donde empieza, hasta 21 cuartos. Acá tengo 21 cuartos, que ahí se hace 0, y de 21 cuartos a 12. Si le doy valor x4, por ahí acá, ¿sí? 21 cuartos. 21 cuartos es más o menos 5,25, que es 0. 5,25. Y entonces, si le doy valor 4 y hago la cuenta con 4, la cuenta de f', es decir, pipi, bueno, esta, ¿sí? Esta, porque ahí ya igualé a 0. Si hago esa cuenta, esto me da aproximadamente 0,11. Quiere decir que crece acá. Y si le doy un valor acá, por ejemplo 7, esto me da menos 0,041. No me importa mucho el valor, lo que me importa sí es que decrece. Quiere decir que acá yo tengo un máximo. Entonces, vamos a tratar de dibujar ahora sí un cachito la función como para ver de qué se trata. Tengo el eje X y el eje Y recontratorcido. Entonces decíamos, en 3 la función es 0 y pertenece al intervalo. En 12 la función es más o menos 0,21. Ponele ahí 0,21, más o menos. Chuki, 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 chuki. Y ese también pertenece. El valor intermedio, que era 21 cuartos, me daba... no hice f de 21 cuartos. Vamos a hacerlo. F de 21 cuartos, esto me da la función, ¿sí? Raíz de 21 cuartos menos 3 por e a la menos 2 novenos por 21 cuartos. Si hago esta función, esto me queda 9 cuartos, la raíz, 9 cuartos, y el e me queda, si lo simplifico, me queda 2 por 21, 42. Esto lo simplifico por 3 y me queda 7, y este por 2 y me queda 7 sextos, menos 7 sextos, e a la menos 7 sextos. Y entonces esto me queda 3 medios por e a la menos 7 sextos. Y ese es el valor de f de 21 cuartos. Entonces, si hago la cuentita esto para ver más o menos dónde estoy parado, me da 0,1
467. Es decir, que es un cachito más arriba que este. 0,467. Pin, 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 pin. Ese va ahí. Ese es un máximo. Entonces, la función decíamos que sube hasta ahí y ahí baja. Hasta acá. Entonces, vamos a contestar ahora las preguntas que nos hacían. ¿Dónde tiene solución? Le voy a poner un color verde, así vemos que acá pongo las respuestas. ¿Dónde tiene solución K? ¿Dónde va a tener la imagen? Entonces, K tiene solución entre 0 y el valor este, que es, para hacerlo exacto, le ponemos 3 medios e a la menos 7 sextos, incluido. Y después me pregunta, ¿dónde la solución es única? ¿Dónde es única? En este pedacito hasta acá, porque a partir de acá empieza a tener dos soluciones, esta y esta, esta y esta, esta y esta, ¿sí? Entonces, ¿dónde la solución, dónde K es única? En este pedacito. Y acá arriba, que es una sola, en la cúspide, digamos, en el máximo. Entonces, K tiene solución única en desde 0 hasta este valor, que es 0,21, era este, hasta 3 e a la menos 8 tercios. Y si nos pone, ahí es con paréntesis, porque justo ahí tengo dos soluciones. Y después, si nos ponemos muy exquisitos, unión este punto, que ahí tiene una solución única también, porque es 3 medios e a la menos 7 sextos. ¿Sí? Que es el punto cúspide. ¿Estamos? Entonces tiene solución única acá, en este pedacito, y justito en esa puntita no tiene 2. Bien, listo. Esta parte puede que no la tenga el ejercicio. Debería tenerla, pero puede que no. Bueno, el ejercicio 3 me dice demostrar que si x está entre 0 y 9, vale que esta función esté entre menos 128 y 3, y para qué valores de x perteneciente a entre 0 y 9 vale la igualdad, es decir, vale menos 128 y vale 3, ¿sí? Esto es la imagen, esto que tengo acá y esto que tengo acá es la imagen de la función. Lo que me está diciendo es que si yo tengo los ejes así, vamos a hacerlo cortito, igual, este es y este es x, tengo que la función está entre 3 y entre menos 128. La función va a estar acá dentro. Vamos a ver qué valores tiene la función en los... Vamos a empezar a dibujarla y ver qué valores tiene la función entre 0 y 9. Lo que me pide es demostrar que está ahí adentro, que no se va a pasar de esto. Entonces, vamos a ver cuánto vale la función en 0. La función es esta. ¿Sí? La función en 0, esto se me hace 0, así que no me interesa lo demás, es 0. Y la función en el otro extremo, en 9, me va a quedar raíz de 9, que es 3, por 81 menos 80, es decir, por 1, y esto me da 3. Quiere decir que en x0 tengo 0 y pertenece al intervalo. Y en x9 me da 3. Ya tengo una primera respuesta que es
cuando me da un extremo. Acá en 9 me da un extremo. Y ahora tengo que ver cuál es el comportamiento de la función. Lo que me dice es que la función está acá adentro. Y lo que tengo que probar es eso. Entonces, cuando la función da negativa, para que la función, para que f de x sea negativa, me tiene que pasar esta parte, siempre es positiva, porque es la raíz, no lo puedo sacar de un número negativo. Entonces necesito que esto sea negativo. Quiere decir que x cuadrado menos 80 sea menor o igual que 0. Entonces, que x cuadrado sea menor o igual que 80, el módulo de x sea menor o igual que la raíz de 80, y 80 podemos decir que es 16 por 5, entonces que el módulo de x sea menor o igual que 4 raíz de 5. Con lo cual tengo dos valores donde tenemos los extremos de negatividad. Uno es menos 4 raíz de 5, que lo saco porque está fuera del dominio, y el otro que es 4 raíz de 5. Y este valor sí está dentro del dominio. Este valor es más o menos 8,94, 8,9. Está muy cerquita de esto. Entonces, bien. Acá este valor hace que la función sea 0. Es decir, en 4 raíz de 5, la función se me hace 0. Y el otro valor donde se hace 0 es 0. Entre este valor y este valor dijimos que era negativa la función que está acá abajo. Vamos a ver dónde tiene que haber un punto. Si acá está abajo y ahí está arriba, entre estos dos valores que son iguales, ahora vamos a anotar acá, como f de 0 es igual a f de 4 raíz de 5, los dos me dan 0, por el teorema de Bolzano tiene que haber entre estos dos un punto en el que la derivada de 0, ¿sí? Ese punto va a ser un mínimo en este caso, que es lo que tengo que probar. Entonces, vamos a derivar. Derivo esta función, ¿sí? F de x, que es raíz de x por x cuadrado menos 80, esa función. Entonces, la derivada de esto es 1 sobre 2 raíz de x por este sin derivar más este sin derivar por 2x. Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, lo que voy a hacer acá, a ver, vamos a ordenar un cachito. Esto me va a quedar x cuadrado menos 80 sobre 2 raíz de x. Y puedo hacer, sacar esto como denominador común, y entonces acá que me quede raíz de x por 2x por 2 raíz de x. Así me saco encima esa raíz. Y entonces acá me queda x cuadrado menos 80. Y acá me va a quedar x cuadrado por x cuadrado, que es raíz de x por raíz de x, que es raíz de x al cuadrado, que es x, por 2 por 2, 4x. Y entonces esto me queda 4x cuadrado, todo sobre 2 raíz de x. Esto me va a quedar x cuadrado menos 80 más 4x cuadrado
sobre 2 raíz de x. Y esto me queda 5x cuadrado menos 80 sobre 2 raíz de x. 2 raíz de x. Bien, todavía esto no lo igualé a 0. Bien, ahora, uy, control Z, control Z. Mira. Esto es la derivada, ¿sí? Después de tanto lío, eso es la derivada. Ahora, para que esto se me haga 0, 5x cuadrado menos 80 tiene que ser igual a 0. Entonces, x cuadrado va a ser igual a 16, que es 80 dividido 5. Con lo cual, x es más 4 o menos 4. El menos 4, menos 4. El menos 4 lo saco porque está fuera de dominio. Y el 4 sí me sirve. El 4 entonces es un mínimo. Tengo por acá, vamos a ponerle el 4. En el 4 es un mínimo. Entonces hago f de 4 y me da raíz de 4 que es 2 por 16 menos 80. Y esto me queda menos 64 por 2 menos 128. Ahí tengo el otro extremo. Entonces, acá tengo el menos 128. Es el único punto y es un mínimo. Entonces la función va a ser así. Va a pasar por ahí. Bueno, va a pasar por ahí. Y va a ser ese recorrido. Con lo cual tengo un mínimo para... Tengo un mínimo para el punto 4 menos 128 y tengo para f de 9 es donde estábamos acá, f de 0 es 0, f de 9 es 3 y f de 4 es menos 128. Bueno, entonces ya está demostrado que entre 0 y 9 la función toma estos valores como máximo 3 y como mínimo 128 y los valores en los que vale la igualdad son en f, la igualdad vale en f de 9 que es 3 y f de 4 que es menos 128. Esos son los valores donde toma la igualdad. Y listo este ejercicio. Bueno, el ejercicio 4 me da el dominio de una función, va desde este intervalo a los reales y la función es esta. Y me pide el valor dónde se alcanza el valor máximo y en x me lo pide, no me pide el valor máximo. Entonces, vamos a ver cómo se comporta la función. Vamos a hacer unos ejes por ahí. Entonces, la función está entre menos 3 y, no, menos 1 no, y 1. Vamos de nuevo con esto, porque quedó feo. Bueno, salute la barra. A ver. Ahí vamos. Y x. La función está definida entre menos 3 y 1. Vamos a ver cuánto es f de menos 3 para ver dónde estamos parados. F de menos 3 es menos 3 al cuadrado, que es 9 por e a la menos 3. Es decir, esto es 9 sobre e al cubo. A ver si
Bien, para tener una idea, más o menos esto es 0,45. Eso para tener una idea. Entonces, en menos 3 el valor es 0,45. Si pongo el 1 acá, más o menos 0,5. Por ahí. El valor en f de 1 es 1 por e a la 1, que es e. Entonces, en 1 el valor es e. Por acá ponemos e. Y ahí estos dos valores ya están marcados. Ahora vamos a ver cuál es el comportamiento de la función en el medio. Para eso vamos a derivar. Hago la derivada de esta función, que es muy fácil, es una multiplicación, así que es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda, encima tiene e a la x, que es muy fácil de derivar. Saco factor común, x por e a la x, y acá adentro me quedan 2 más x. Para que esto se me haga 0, porque ahora voy a buscar cuando se me hace 0, que son los puntos críticos, para que esto se me haga 0, x tiene que ser 0, porque esto es positivo, siempre. Entonces, y distinto de 0. Así que tengo uno ahí. Y el otro es que x sea menos 2. Entonces, tengo dos valores. Vamos a hacer el cuadrito como siempre. Desde menos 3 hasta menos 2, porque en menos 2 f' se hace 0. Después, desde menos 2 hasta 0, porque en 0 f' se hace 0. Y de 0 a 1, estos dos están incluidos. Ahí está. Vamos a ver qué pasa con la función. Siempre nos fijamos acá, cuando hicimos la función, la tenemos como multiplicación. Es fácil porque, a ver, e a la x siempre va a ser positivo. Entonces necesito el valor de eso y el valor de esto. El valor del signo. Entonces, si le doy un valor entre menos 3 y menos 2,5, por ejemplo. Yo hago menos 2,5. Este es negativo, el primero. Vamos a contar este y este nada más. Y el segundo también es negativo. Menos por menos más, acá crece. Acá entre menos 2 y 0, por ejemplo, que x sea menos 1. Este va a ser negativo y este va a ser positivo. Acá baja la función más por menos. Y acá entre 0 y 1, por ejemplo, 0,5. Este va a ser positivo y este va a ser positivo. Entonces acá la función crece. Quiere decir que acá voy a tener un máximo y acá voy a tener un mínimo. Vamos a ver cuánto vale en x0. En estos valores, acá tengo un mínimo y acá tengo un máximo. Y me pide el valor máximo. ¿Sí? Vamos a ver cuánto es el máximo en menos 2. F de menos 2. Entonces hacemos f de menos 2 y esto nos da 4 sobre e al cuadrado. Y hacemos f de 0 solamente para dibujarlo y nos da 0. Es decir que en 0 es 0 el valor. Y en menos 2 que tenemos en menos 2 me da esto que aproximadamente es 0,54, 0,5. Este era 0,45, este es
0,54, un cachito más arriba es. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de la función? Viene así, hace así y ahí sube para allá. Entonces, ¿cuál es el valor máximo dentro de este intervalo? En x1. El valor máximo de la función lo alcanza en x1. Y listo.